Sí, profe, se entendió claramente. ¿Se Muchas entendió? gracias. Vale. Sí. Entonces vamos, dijimos, teníamos esos tres momentos. Uy, ya me perdí dónde estaba el cartelito de las tres dimensiones. Este coso tiene como 40 filminas y se me hace muy largo. Acá está. Decía, estamos entonces en condiciones de ingresar a lo que sería el segundo momento de este proceso metodológico, que es tridimensional, con la dimensión metodológica, o también conocida como dimensión de la estrategia general. Esos que ustedes ven ahí son los componentes de la dimensión metodológica. Es decir, en este momento yo tengo que explicitar qué tipo de diseño sigue la investigación. Los tipos de diseño pueden ser puros o combinados, ¿sí? Puros quiere decir que suscribe a un solo estilo de investigación, a un solo modelo metodológico, diría Piovani, o combinados, es decir, que complementan distintas etapas de investigación destinadas cada una o caracterizadas cada una de esas etapas por participar de una instancia metodológica diferente de la otra. Yo puedo hacer estudios combinados de 2 etapas, de 3 etapas, de 4 etapas, depende de la cantidad de recursos del tema que se trate, de los recursos con los que cuento, tanto materiales, económicos como humanos, y a partir del tiempo, ¿no? Y a partir de ahí construir una investigación que dure, por ejemplo, 5 años con 4 etapas de investigación combinadas, ¿no? Bueno, la combinación más común, ¿cuál es? Cualitativa, cuantitativa, o cuantitativa, cualitativa, viceversa. Los tipos de diseños puros son o cuali puro o cuanti puro, ¿sí? En esta construcción del diseño, una vez que yo digo, bueno, ¿por qué hago esta investigación? Ojo, yo acá tengo que, los elementos que hay en este proceso metodológico guardan estricta relación de correspondencia unos con otros. ¿Qué quiere decir esta relación de mutua correspondencia? Quiere decir lo siguiente: yo no puedo construir un problema de investigación que luego, en la estrategia metodológica, no vaya a ser resuelto. Es decir, no puedo construir una dimensión epistemológica aristotélica, por ejemplo, y luego, en el recorrido metodológico, mandarme por estudios extensivos, de lógica extensiva, porque eso es propio de la mirada galileana. Por eso digo que tiene que haber una correspondencia mutua. ¿Qué es lo que les va a ordenar la investigación a ustedes en el segundo momento? Todo lo que se construyó en la primera. ¿Por qué? Porque yo en el tipo de diseño tengo que poder argumentar conceptualmente, para eso existe el encuadre metodológico propiamente dicho, es decir, la teoría de la metodología, que la mayoría sale de lo que les damos en seminario, en el caso de la carrera. ¿De dónde sale? Sale de todo esto que nosotros vemos de qué es la metodología quali, qué es la metodología quanti, ¿sí? Entonces, ahí que uno tiene que decir qué tipo de diseño es, si es una cosa o es la otra, o si son etapas combinadas. Si son etapas combinadas, yo hago toda una primera investigación quali, esos resultados de la investigación quali los convierto en objeto de estudio de la etapa quanti, y complemento la investigación con otra etapa enteramente quali. Es decir, si yo hago investigaciones combinadas, tengo que tener estas 3 dimensiones quali seguidas de otras 3 dimensiones quanti. No es que yo pueda hacer mezcla y saltar como pulga de perro en perro, no. Esto tiene que ver con justamente un proceso que tiene que llegar a su resultado y después ponerse en diálogo con una estrategia metodológica de distinta matriz, ¿sí? Es decir, quali, quanti, quanti, quali, por ejemplo. Es que es la más común, porque es bimodal. Hay otras investigaciones más largas, como les digo, que requieren de más tiempo, recursos y demás. Una vez que uno ha establecido cuál es su diseño metodológico, es decir, bueno, ¿cuál es el caminito en términos de metodología? Porque es eso, ¿no? ¿Cuál es el caminito que uno va a recorrer para conocer mejor su objeto de estudio? Bueno, una vez que dije cuál va a ser más o menos el diseño, y fundamenté por qué, es decir, si yo quiero estudiar la acción colectiva, tengo que poder decir en el diseño por qué elijo un tipo de investigación de estas características en términos metodológicos. Y fundamentar por esto, por aquello otro, por aquello, no porque me parece a mí, o porque sí, digamos, no, tengo que poder decir por qué, porque ahí se ve el trabajo de argumentación conceptual de quien investiga.
Sí, bueno, ¿cómo pongo en relación esto metodológico con aquello que ya construí como apartado epistemológico? Una vez que dije el diseño, tengo que poder decir, ya darle como una especie de territorialidad al diseño metodológico. Voy a decir, voy a estudiar el contexto, ¿sí? ¿Dónde lo voy a estudiar? El contexto y el terreno de la investigación, ¿sí? Después tendré que decir, dentro de ese contexto de la investigación, cuál va a ser el universo y las unidades de análisis, ¿sí? De qué manera voy a seleccionar los casos, eso se llama teoría del muestreo, y hay teorías del muestreo que son propias de lo quali, hay teorías del muestreo que son propias de lo quanti. Luego tendré que decir cuál va a ser el proceso de la investigación, de qué manera se va a dar, y luego tendré que señalar en la misma construcción del proceso, ¿sí? Cómo se va a dar el rol del investigador, es decir, qué papel va a cumplir el investigador. Vamos a ver un poquito en detenimiento qué es cada una de estas cosas. ¿Se ve en la pantalla, chicos? ¿O no? Yo no veo, profesora. Ay, ¿cómo no me dicen? A ver. No, pero a mí me aparece. Sí se ve, profe. Yo Sí la se ve, veo. me dice Ana. ¿Qué tal si hacen actualizar? Porque es importante que se Sí, vea. yo estoy desde el celular y no veo tampoco. Por eso pregunto. Tampoco veo. ¿Y qué tengo que hacer? Celular y no puedo. ¿Querés que deje de compartir y vuelva a compartir? A ver, capaz que sí. A ver, ahí la volví a compartir. Díganme ustedes, pasa que yo ya me paso la pantalla completa y no veo la pantalla del Meet. Ahí hice lo que vos decís, Luis, pero no se puede igual. Sí, ahora sí. ¿La ven ahora? Ahora sí veo. Sí, fíjate, Muriel, tenés que entrar en el perfil, como dice Luis, hay dos. Perdón. Y ahí lo fijás. Bien, ahí me fijo. ¿El resto de la gente la ve? Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, avanzo entonces, porque saben que ya estamos en 9 y 10. Dimensión de la estrategia general. Vamos de nuevo. Acá es lo que les dije hace un rato, ¿no? O sea, el tipo de diseño puede ser puro de este lado, combinado de este lado de la derecha de la pantalla. Cualitativo por un lado, cuantitativo por el otro, diferente de investigaciones quanti-quali, por ejemplo, combinadas, o quali-quanti. Quiero decirles una cosa, este tipo de investigaciones lleva tiempo y lleva plata, chicos. Y por lo general es muy difícil de hacer, si no imposible, cuando las investigaciones están a cargo de una sola persona, ¿no? Porque requieren un grupo de gente, es decir, un conjunto de recursos humanos formados en investigación para que la pueda desempeñar. Es complicado, insume mucho más, ¿no? Por eso uno en la mayoría de las investigaciones de grado encuentra investigaciones qualis puras o cuantipuras. Estas dos investigaciones tienen sus referencias teóricas. Voy a pedir, por favor, para investigaciones quali y quanti, volver a leer Marradi, ¿sí? Y especialmente para lo cualitativo, por favor, lean a una de las obras de referencia clásicas sobre investigación quali, que son Denzin y Lincoln, ¿sí? Que están los materiales ahí en el módulo. Léanlos, por favor, porque ahí van a encontrar justamente la matriz conceptual de qué investiga lo quali, y en el caso de lo quanti, como Marradi y como la Tete Argenti son
cuantitativistas, ellos tienen un buen desarrollo de la investigación cuanti, ¿no?, en su manualcito. Así que pido, lean esos materiales, por favor. Es importante que vayan acompañando estas clases con la lectura de los materiales, porque en función de ellos es que van a poder preguntar y demás, y en función de ellos es que después van a poder fundamentar cuando les toque hacer sus respectivas tesis, ¿sí? ¿De qué depende la decisión sobre la estrategia metodológica? Básicamente de una cosa que Cook y Reinhardt señalaron hace no sé cuántos años, 39 años, porque lo dijeron en el 81, dijeron esto fundamentalmente. Es la naturaleza del objeto de estudio, es decir, lo que nosotros hemos construido como posicionamiento epistemológico acerca del objeto de estudio, más las elecciones conceptuales que hagan quienes investigan, lo que va a condicionar la selección del tipo de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que es el objeto y lo que he construido en torno de él el que va a establecer cómo debe ser investigado, o cuali o cuantitativamente. ¿Por qué digo esto? Por esto que yo les señalaba hace un rato, que tiene que haber una estricta correspondencia entre cada uno de los componentes de este proceso metodológico, ¿no? Se tienen que ir todas como engarzadas, como piezas de una cadenita, ¿sí? Tienen que ir engarzadas unas a otras en términos de la coherencia lógica que tienen que tener, ¿no? De lo que Semmelman le llama pertinencia interna de los diseños. ¡Ay! ¿Esto qué le pasó? Se puso con efectos, miren. Existen, nosotros ya vimos, maneras muy diferentes de hacer ciencia. Esto lo tienen en Marradi. Tenemos el monismo metodológico tan característico de las ciencias físico-naturales, sobre todo en la hegemonía del paradigma positivista, y luego tenemos, en versiones más contemporáneas, las investigaciones de multimétodo que trabajan justamente sobre la convergencia metodológica. Nosotros, cuando tenemos que decidir qué tipo de diseño de la investigación vamos a construir, vamos a remitirnos a lo que se denominan lógicas de investigación, que las lógicas de investigación son dos: la lógica quali por un lado, la lógica quanti por el otro. Esas lógicas de investigación, según las define Elena Chili, dice, son las concepciones básicas, ¿sí?, diferentes entre sí, que subyacen a la noción de hecho social, ¿no? Y que en esa construcción del hecho social, que está presente en cualquier investigación, porque el objeto de estudio, ¿qué era? El hecho social que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, estas concepciones acerca de lo social subyacen en lo que ella llama modos de operar en investigación. La lógica de investigación es un modo de operar, ¿sí? Y tiene que ver con dar respuesta a lo que está planteado ahí. Las preguntas de investigación, ¿sí? Por eso tiene que haber directa relación entre esto y aquello primero que hicimos. Cómo se accede al conocimiento, qué tipo de resultados esperamos obtener y cómo ese resultado va a ser validado en este proceso metodológico. Es decir, cómo lo que nosotros construyamos como hallazgo de la investigación se va a volver confiable. De esta manera, ella va a retomar una categoría de Goetz y Leconte que se llaman justamente lógicas de investigación social. Y va a decir, nosotros tenemos una lógica cuantitativa, que es por naturaleza extensiva. ¿Por qué extensiva? Porque busca llegar a la mayor cantidad posible de casos dentro de la investigación. ¿Cuál es la forma metodológicamente probada de investigación cuantiplena? El censo. Porque el censo busca justamente medir las características sociodemográficas de un determinado conjunto poblacional de manera extensiva, llegando a la casi totalidad de los posibles casos incluidos en ese universo. Y por el otro lado, la lógica cualitativa es también llamada lógica intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque lejos está muy alejada de las otras consideraciones, porque lo que busca es trabajar en profundidad pocos casos, ¿sí?, pero de manera intensiva, ¿sí?, de manera particular, de manera profunda. La investigación cuantitativa busca explicaciones causales, ¿sí?, va a estar orientada por un proceso de confrontación teórica con la empiria a través del método hipotético deductivo, ¿sí?, cuyo énfasis va a estar colocado en la verificación de la teoría, es decir, a través de la validación de la hipótesis, ¿sí?,
en un proceso de investigación que pone a relacionar la teoría con la empiria de manera lineal, porque yo parto de determinado conjunto de premisas conceptuales, las construyo como hipótesis y las someto a verificación empírica, y el resultado termina ahí, en ese proceso lineal, donde yo llego a un punto final, digo la hipótesis ha sido validada o la hipótesis no es correcta. En el caso de la lógica quali, el proceso de investigación atiende a una situación que busca ser comprendida, ¿sí?, a partir de sus características particulares. Por eso lo de la investigación ideográfica, en este caso, vuelven a leer Mardones, vuelven a leer Marradi para esto, ¿sí? El proceso de relación entre la teoría y la empiria está orientado por la inducción analítica, porque lo que se busca justamente es reconstruir la trama de sentidos de ese fenómeno social que queremos estudiar, en el marco de procesos sociales e históricos, ¿sí? Y justamente en un proceso que pone a relacionar la teoría con la empiria de una forma espiralada. ¿Por qué? Porque yo parto de un diálogo permanente, voy y vengo de la teoría a la empiria, ¿sí? Hago el ajuste conceptual, puedo haber empezado una investigación quali con algunas premisas conceptuales que después finalmente las termino abandonando, porque el diálogo que se va dando permanentemente entre el trabajo de campo, entre la recolección de la información y el análisis que se hace de ella y la problematización de la teoría, ese proceso se hace espiralado. Igual ahora explico un poquito más en profundidad cada una de estas cosas. La primera construcción sobre el hecho social tiene que ver con esto, lo real. ¿Cómo es lo real? Eso que tantas veces hemos trabajado en las tradiciones aparece de vuelta acá, ¿sí? ¿Cómo se concibe lo real? Lo real se descubre, es decir, existe por afuera del investigador, hay una separación entre quien quiere conocer y aquello que está siendo objeto de conocimiento, ¿sí? Existe como un fenómeno externo al investigador, ¿sí? O se construye, es decir, eso que se investiga es producto de una elaboración situada en la que también participa el investigador. La primera concepción que les nombré pertenece a la lógica cuantitativa, ¿sí? Y me perdí. Y la segunda cuestión del hecho que se construye pertenece a la investigación cualitativa. El segundo par lógico, porque acá vamos a trabajar con algo que Elena Chili llamó lógicas de investigación. Bueno, ¿cómo se define? Yo, para poder argumentar qué tipo de diseño es, tengo que hacer la correspondiente fundamentación retomando la categoría de pares lógicos, ¿sí? De Gibbs y LeCon. Entonces, los pares lógicos, ¿qué son? Justamente estos pares. Primer par, ¿cómo se concibe lo real? ¿No? ¿Se descubre, como dicen los empiristas positivistas de la investigación cuanti, o se construye, como dicen los hermeneutas comprensivistas de la investigación quali, ¿no? Segundo par. ¿Cómo se da la relación? Dijimos, toda investigación tiene un diálogo entre teoría y empiria. Bueno, ¿cómo se da ese diálogo? En las investigaciones cuantitativas, ese diálogo se da a través de un método hipotético deductivo, y en el caso de la investigación cualitativa, ese proceso se da mediante un camino inductivo analítico. Pido, por favor, para que ustedes tengan comprensión conceptual de estos temas, necesitamos que lean el material. Esto es básicamente Denzin y Lincoln, esto es Taylor y Bogdan, esto es Marradi, Argenti, Piovani. ¿Estamos? Porque lo hipotético deductivo ya lo vimos con Mardones y las tradiciones, ya lo vimos con Marradi, ¿sí? Lo inductivo analítico también. El método hipotético deductivo es básicamente ese proceso a partir del cual un conjunto de premisas conceptuales devienen en consecuencias observacionales que se llaman variables, ¿sí? Esas premisas conceptuales se convierten en indicadores de medición, de observación, que relacionados entre sí dan lugar a un conjunto de hipótesis, a una o más hipótesis, ¿sí? Entonces, esa deducción que se hace, que es una deducción conceptual, ¿sí? Se hipotetiza y luego se termina verificando o no. En el proceso de la investigación quali, ¿sí? El diálogo entre ambos elementos, la teoría y la empiria, sigue un camino inductivo analítico que hace foco
en los atributos particulares de ese caso puntual o de esa situación puntual acotada que la investigación quali quiere estudiar, ¿sí? Ese proceso de inducción nos va a permitir a nosotros ir viendo cuáles son los componentes característicos centrales de este fenómeno que estamos observando y a partir de ahí analizar esos componentes en diálogo con la teoría, pero en ese recorrido en espiral. Yo voy y vengo de la teoría. Si yo entiendo desde la manera cualitativa que la acción social está hecha de estas tres dimensiones, bueno, ¿de qué está hecho esto que veo acá en la realidad? Tiene esto, tiene aquello otro, tiene esto, pero acá hay un elemento que no está teorizado. Vuelvo sobre la teoría, reviso, modifico, vuelvo sobre la empiria, reviso, construyo, vuelvo sobre la teoría, en un proceso que en determinado momento, cuando no aparece nada novedoso sobre este fenómeno en este diálogo, yo llegué a un punto donde puedo parar la investigación y decir, bueno, acá están los resultados, ¿no? En eso consiste ese camino inductivo analítico. El tercer par sobre lo cual tengo que poner relación es, si yo tengo teoría y empiria y están dialogando entre sí, ¿para qué? ¿A dónde va a ir a parar ese diálogo? ¿No? Y eso se llama la intencionalidad de la metodología. Entonces yo tengo situaciones muy diferentes. Cuando yo estoy haciendo investigación cuantitativa, ¿sí? El énfasis va a estar colocado en el contexto de la verificación. Yo quiero probar qué dice la hipótesis. A mí no me interesa si el fenómeno tiene, a nivel conceptual, dimensiones nuevas o aspectos novedosos, porque eso va a quedar por fuera de la investigación. Yo quiero medir la hipótesis, quiero verificar si es que eso que yo estudio como identificación social en relación al consumo, al consumo alimenticio, por darles un ejemplo, está sujeto, así como dicen, al nivel de instrucción, que es lo que yo construí como variable, como hipótesis, ¿no? Y en el otro caso, en el caso de la investigación quali, el proceso es absolutamente diferente porque uno le apunta al énfasis en el contexto de descubrimiento. Uno está como entregado al proceso de generar teoría, de construir teoría sustantiva nueva, teoría que sirva para explicar esa porción de lo real que hemos estudiado, ¿no? Y finalmente, el último par tiene que ver con, recuerdan que Elena Chili decía, la lógica tiene que servir para establecer con qué mecanismos se va a validar ese conocimiento metodológicamente hablando. Bueno, acá está la validación. Para la investigación cuantitativa, el énfasis está puesto en la explicación, sobre todo la explicación con base estadística, ¿sí? Así como la da la estadística, y en el caso de la investigación quali, el énfasis está puesto en la comprensión. Es decir, esas categorías o los resultados que nosotros construyamos como resultado de la investigación tienen que obedecer a un proceso de generación de aspectos nuevos, de conceptos nuevos, ¿sí? Siempre sobre el eje de la comprensión del fenómeno, ¿no? Siempre trabajando en base a lo que las personas nos dicen acerca de su realidad o de eso que a nosotros nos interesa conocer. El otro componente dentro de la investigación, les decía que en el caso de la investigación, quiero ver si es que está, no, acá me falta una hoja que se me voló de la filmina. Pero voy a volver sobre esto mejor, miren. Voy a mostrarles esta pantallita, que para mí es muy clarita. Les decía, una vez que todos esos componentes van en el tipo de diseño, porque son el fundamento conceptual por el cual yo digo, la investigación es esto, es quali o es quanti, ¿no? Cuando se avanza en este momento, uno tiene que esclarecer cuál va a ser el contexto y el terreno de la investigación, es decir, en qué contexto se hace esta investigación. El contexto va a remitir siempre a dos planos, el plano geográfico y el plano histórico. ¿Por qué? Porque yo en el contexto tengo que decir cómo está hecha la situación que estoy analizando, ¿no? O sea, esto que yo quiero investigar. Tengo que decir, bueno, por ejemplo, si estamos haciendo una investigación hoy, bueno, ¿cómo es la situación social hoy? ¿Cómo se compone? ¿No? ¿Qué rol tiene el tema del aislamiento, de la pandemia? Toda esa situación obedece a describir, básicamente,
cómo es el contexto histórico y cómo es el lugar donde se va a hacer la investigación. ¿En qué ámbito se hace? Se hace, por ejemplo, en Salta, bueno, o se hace en La Poma. La Poma tiene tal característica, tal geografía, tal cantidad de habitantes, la gente vive de esto, y este fenómeno que yo quiero estudiar es una actividad importante dentro de este conglomerado social. Bueno, eso remite al contexto. El terreno es el terreno donde se va a hacer la investigación, ¿no? Entonces yo diré, bueno, voy a trabajar sobre barrio Chirolita en la ciudad de Salta. Voy a trabajar la investigación se hizo en 14 villas de tal lugar. O como el caso de la investigación de Espataro, bueno, la investigación se hizo con mujeres que participan sistemáticamente de reuniones sociales en un bar de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese es el terreno de la investigación. Ahí se lo hizo, ¿no? Tiene que ver con dónde se va a encontrar quien investiga con los sujetos que aportan información, es decir, con sus casos. Una vez que uno sitúa esto, va a decir, siempre en directa relación con el objeto de estudio, cuál es el universo y cuáles son las unidades de análisis de la investigación. El universo es la totalidad de casos comprendidos en la investigación. Yo, por ejemplo, si quiero estudiar las fans, el cruce entre generación, género, edad y música en las fans de Ricardo Arjona, el universo de casos posibles, ¿cuáles serían? Todos los casos que representan a ese objeto, ¿sí? Entonces tendré que decir que el universo, ¿cuáles son? Todas las mujeres que se reconocen como fans de Arjona, en determinado contexto de investigación. Si yo estoy haciendo la investigación en el conurbano bonaerense, diré, bueno, el universo son todas las mujeres que son fans de Arjona, que se reconocen fans de Arjona, residentes en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, ¿sí? O si yo quisiera estudiar, por ejemplo, como estaba estudiando una muchachita hace poco, ¿qué pasa con la gente que escucha música clásica, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son el universo? Todos los casos que componen esa población que escucha música clásica en la ciudad de Salta, durante el año tanto. Bueno, ese es el universo. Ahora, las investigaciones, aún las cuantitativas, no siempre llegan a la totalidad de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que discriminar cómo voy a seleccionar los casos. ¿Saben cómo se discrimina eso? A partir de esclarecer o de explicitar cuáles van a ser las unidades de análisis. ¿Yo cómo voy a estudiar esta investigación, este tema, este objeto? Lo puedo hacer a través del trabajo con los individuos, o con los grupos, o con las organizaciones, o con los barrios. ¿Qué es la unidad de análisis? Es básicamente, ¿sí?, la manifestación más concreta de mi objeto de estudio. En dónde yo voy, en dónde o en quiénes voy a encontrar la manifestación más concreta de mi objeto de estudio. ¿Cómo se hace la discriminación de si es individuo, si es grupo, si es organización? Por la construcción que hice en la primera dimensión. Si yo estoy pensando, por ejemplo, el fanatismo hacia Arjona, conceptualmente hablando, como una práctica, como ella dice ahí en su investigación, de agentes particulares, como una práctica de goce, como un estilo de vida individual, porque toma a Giddens como teórico, ¿sí? Y dice, tomo a Giddens de su categoría de estilo de vida y de goce festivo. Bueno, entonces ahí, ¿qué te está diciendo? Que esa práctica social del deguste musical justamente es un comportamiento individual. Entonces, cuando yo voy a hacer la discriminación de las unidades de análisis, no puedo poner que la unidad de análisis es el grupo de fans. No, con el grupo de fans ella hizo su trabajo de campo, pero ¿en dónde observó la expresión mínima de su objeto de estudio? En cada individuo, es decir, en cada muchacha de 40 años que se reconoce como fanática de Ricardo Arjona. ¿Por qué eso? Porque la construcción del objeto del problema es lo que me determina a mí qué tipo de unidad de análisis voy a usar. No es lo mismo decir género y musicalidad en mujeres fanáticas de Ricardo Arjona que decir grupos musicales y construcción de feminidad, el caso de los grupos de fans de Ricardo Arjona en la ciudad de Buenos Aires. Porque ahí el objeto que me marca, en el primer caso, el comportamiento es individual,
En el segundo caso, yo quiero ver esa práctica de goce festivo en la grupalidad. Por lo tanto, ahí en ese segundo caso, la unidad de análisis sería el grupo, ¿sí? Y el universo serían todos los grupos de fans de la ciudad de Buenos Aires que siguen a Ricardo Arjona. ¿Se entiende la diferencia ahí? Sí, profe, sí se entiende. Una vez que yo establecí el universo y las unidades de análisis, tengo que decir cómo voy a seleccionar los casos. Y acá, nuevamente, la lectura bibliográfica. Acá está Marradi, Piovani, y está el texto de Adrián Escribano sobre la investigación Quali, que les va a mostrar los distintos tipos de muestreo que hay en la investigación Quali. ¿Qué sabemos a priori sobre el muestreo? El muestreo, la muestra es una selección de casos que componen ese universo, ¿sí? Es decir, una separación de determinados elementos que componen la totalidad. Esa separación, si es cualitativa, se hace siguiendo ciertos criterios, y si es cuantitativa, se usa ciertos criterios, ciertos procedimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que tengan claro? Que el muestreo la investigación nunca se hace con casos conocidos. O sea, yo no puedo hacer una investigación con mis amigos. Ha pasado en comunicación igual, ¿no? Tristes casos célebres de gente que quería hacer su investigación con los amigos. Yo no puedo seleccionar un problema de investigación, construir un objeto y hacer la estrategia metodológica pensada para trabajar con mis alumnos, con mis amigos, no. O sea, con mi familia, no. Yo tengo que poder establecer, si es Quali, criterios de selección de casos. Es decir, ¿qué criterios? Y los criterios son conceptuales. Si yo quisiera estudiar esa construcción que hacen de feminidad las mujeres que siguen a Ricardo Arjona, tengo que poner ahí, en los criterios teóricos de la selección de los casos de manera cualitativa, tengo que poner qué requisitos o qué elementos tienen que reunir esas personas para ser alcanzadas por la investigación. Porque si bien es cierto que nosotros aquí no hablamos de representatividad estadística porque estamos muy focalizados en estudiar en profundidad pocos casos, esos pocos casos tienen que guardar cierta rigurosidad en el proceso con el cual han sido elegidos, ¿sí? Y lo mismo pasa con el caso de las teorías del muestreo, que son muestreos cuantitativos. Cualquier tipo de muestreo cuanti parte de la siguiente premisa. Cada elemento del universo tiene la misma probabilidad que oscila entre 0 y 1 que el resto de los casos para quedar incluidos dentro de la muestra. Son muestreos que se hacen al azar, ¿sí? Para poder muestrear de esta manera, yo tengo que tener como una especie de inventario, asignarle a cada elemento de la totalidad de los casos un numerito, y en un sorteo, en un bolillero, seleccionar una muestra representativa de esa población azarosamente. La muestra va a estar representada en tanto y en cuanto metodológicamente reúna alrededor del 30%, eso está como estandarizado en la metodología, pero además se presupone que todos los miembros de ese universo, de esa totalidad, tienen la misma posibilidad de ser incluidos en el sorteo. Ese es el presupuesto metodológico del cual parten todos los muestreos, por conglomerado, muestreos por estratos, muestreos al azar simple, todos los tipos de muestreos que van a encontrar ahí en la bibliografía parten de esa presunción, ¿sí? ¿Toda investigación tiene muestreos? Sí. Por más que no aparezcan los informes que ustedes tienen para leer, se dice que no está presente, pero no se explicitó, pero sí, todas las investigaciones tienen muestreo, tienen que dar cuenta del proceso mediante el cual se han seleccionado los casos. Luego, la decisión del proceso sobre la investigación y el rol del investigador nos remiten a los pares lógicos que vimos en el diseño. Si nosotros tenemos una investigación de tipo aristotélica, es decir, cualitativa, el rol del investigador va a estar orientado, ¿sí?, a coordinar este proceso espiralado de ida y vuelta entre la teoría y la empiria. Y si estamos en una instancia de investigación cuantitativa, el rol del investigador va a estar destinado a resguardar la objetividad del procedimiento, ¿sí?, de la aplicación del método,
de manera tal que no sea su propia subjetividad la que termine interfiriendo en la aplicación de todos los pasos del método hipotético deductivo. Eso es básicamente la segunda dimensión. Y la tercera dimensión, que se las aventuro ahora, pero que no vamos a trabajarlas en profundidad, o no sé si tengo tiempo. No, sí tengo tiempo. Se llama técnicas de recolección y análisis, ¿sí? Y aquí es donde recién aparecen los elementos denominados técnicas, mediante los cuales nosotros vamos a recoger información, porque ya trazamos qué, sobre qué, para qué y con qué. Luego, en la segunda dimensión, dijimos cómo lo vamos a hacer, en quiénes, ¿sí? ¿Por qué esos quiénes? Y luego, en la última dimensión, vamos a decir, bueno, finalmente, para qué, con quiénes y en dónde, con qué lo vamos a hacer, con técnicas. Si yo estoy trabajando desde una perspectiva cualitativa, tengo un abanico importante de técnicas de recolección, ¿sí? Entre los cuales las más viejas herramientas de recolección son las entrevistas cualitativas en profundidad. Eso incluye, por ejemplo, entrevistas a informantes claves, historias de vida, ¿sí? Como técnicas de recolección bien específicas, la observación participante, ¿sí? Y la reunión entre investigación y arte en los 70 de la mano de Falsborda ha generado que se multipliquen las técnicas de recolección quali, porque incluso en la actualidad uno puede apelar a teatro, a talleres, a seminarios, a fotografías, a encuentros culturales que se convierten en espacios idóneos para recoger información sobre el tema que nos ocupe en la investigación. Y en el caso de las técnicas de recolección cuantitativas, nosotros tenemos técnicas estandarizadas, entre los cuales se destacan la encuesta, el cuestionario y el test, además de la observación dirigida, que se toma en un registro de una planilla donde se va registrando momento a momento todo lo que el observador no participante está sistematizando, ¿sí? La técnica de la encuesta y el cuestionario básicamente es un instrumento que contiene preguntas de distinta índole, que pueden ser dicotómicas, de opción múltiple. Esa manera de recoger información varía una a otra de acuerdo a la forma como es administrada. Si es una encuesta, la completa el propio investigador, ¿sí? Es decir, yo tomo a otra persona, le administro yo el instrumento, que es el formulario, a otra persona, o si es un cuestionario, lo completa la persona sola, guiada por un instructivo sobre cómo tiene que responder, ¿no? Esas técnicas, una vez que han dado lugar a un conjunto de información, nosotros nos enfrentamos a otro momento de la investigación, que son las famosas técnicas de análisis de la información, sobre las cuales vamos a trabajar un poquito más en profundidad más adelante. Las técnicas de análisis de la investigación cuantitativa son aquellas devenidas de la estadística, ¿sí? De la estadística, que puede ser descriptiva o puede ser inferencial, ¿sí? Pero ambas variantes de esta disciplina tienen la intención de dar respuestas, de brindar explicaciones respecto del comportamiento de las variables a partir del trabajo con los datos, ¿sí? En cambio, en la investigación quali, uno dispone de un conjunto de técnicas de análisis, la mayoría de ellas basadas en análisis de contenido, es decir, bueno, uno construye categorías o hallazgos de la investigación a partir del análisis de lo que las personas dicen en las entrevistas, en los talleres, en los seminarios, en las dramatizaciones, lo que fuera que haya usado como técnica, ¿sí? Y esas técnicas reciben varios nombres. Algunas son la descripción densa, otros son el análisis de contenido de Paul Ricoeur, por ejemplo, otros son análisis más hermenéuticos, otros son análisis del discurso, por ejemplo, y otras técnicas, las más usadas dentro de estos últimos 15 años en la investigación social en Argentina por lo menos, tienen que ver con la aplicación del método comparativo constante para generar teorías sustantivas, ¿no? Pero quiero marcarles que existen técnicas muy diferentes entre una lógica y la otra, así como se recoge de manera muy diferente, también se analiza de manera muy diferente.
Es la técnica de análisis la que nos va a permitir a nosotros construir nuestro proceso de lo que Sirven llama reducción de la información, pero que yo les dije la clase pasada, en otros autores aparece como hallazgo, como resultado, ¿no? Al final de este procedimiento, uno tiene que poder decir en qué acaba justamente todo este diálogo empírico teórico, ¿no? Y entonces construye, de acuerdo a al tipo de técnica de análisis que usó, construye los resultados. Para el caso de lo cuanti por un lado, para el caso de lo quali por el otro. Y tiene que mostrar en los resultados, uno en la última parte de la tesis, que es la más jugosa de escribir, toda investigación, uno vuelve sobre la primera dimensión. ¿Por qué? Porque los hallazgos de la investigación son hallazgos en tanto y en cuanto han dialogado de vuelta con nuestros antecedentes, con nuestros encuadres conceptuales, ¿sí? Y, por ejemplo, uno puede decir, hay una dimensión manifiesta en este fenómeno que no ha sido abordada con anterioridad y que constituye un hallazgo de la investigación por esto y por esto, ¿no? Es decir, toda investigación tiene que producir algo novedoso en relación justamente a eso que ya estaba hecho antes y a cómo las teorías habían investigado antes este mismo fenómeno, ¿sí? Bueno, eso básicamente, en eso consiste el proceso de la investigación. ¿Qué va a pasar cuando ustedes lean los informes de investigación? Que van a encontrar que una oración, ahí dice, en esta oración está el objetivo, pero también está el objeto. Bueno, en estos ejercicios prácticos que estamos comenzando a hacer, sepan que en los informes de investigación, un mismo elemento, una misma oración, un mismo parrafito, puede servir para explicar o para fundamentar varios componentes. Yo en un párrafo puedo haber encontrado la fuente, pero también el objetivo, o ahí discriminado, decir, bueno, acá están los antecedentes y acá está el encuadre conceptual. Bueno, sepan que un mismo párrafo puede servir para ser utilizado, para poder ilustrar más de un componente de la investigación, ¿no? Bueno, eso, básicamente. De eso se trata el proceso metodológico de la investigación. Les escucho si hay preguntas, dudas. El equipo, si me quiere ayudar con la garganta, bienvenido. Profesora, Uh-huh. yo por ahora no voy a preguntar, me voy a poner a leer esta última parte porque es muy, muy densa, muy pesada para mí, pero bueno, tengo días todavía para leer esta parte porque si Sí, además hay que ir acompañando. Hay que ir acompañando con el ejercicio práctico la lectura de los materiales. Yo ahora voy a dejar otro informecito para trabajar para la semana que viene, ¿sí? En el blog, otros 2 informecitos, son 2 los que vamos a trabajar, y ahí ya vamos a analizar todas las dimensiones, ¿no? Y van a ver que se va a ir haciendo un poco más sencillo, pero de a poco, ¿no? Igual la lectura es bastante, sí, pero no es de la misma densidad ni abstracción que lo que vimos en el primer cuatrimestre, al contrario, es mucho más práctico, porque es metodológico. Y a veces se entiende solo cuando se ve en algún ejercicio, algún informe o algo de eso. Celet, también pienso que incluso la relectura de los informes anteriores, en donde ellos ya pudieron definir cómo se concibe lo real, en qué tradición se marca, se inscribe ese informe, ayudaría un poco, los puede orientar también en la comprensión de todos estos componentes, ¿no? que destaca Sirven, y esa relectura, bueno, puede ayudar un poco a comprender mejor este proceso de la investigación, porque hay informes que incluyen bastante de estos componentes, o sobre todo los de la primera dimensión, que por ahí son los que más cuesta definir y determinar, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. A partir de ahora hay mucho trabajo práctico, mucho trabajo de ejercitación. Ahí es donde uno puede ir comprendiendo mejor los componentes, ¿sí? Encontrarse con informes, analizarlos, tratar de encontrar dónde está cada cosa. Al final de esto, el segundo parcial se trata de esto, básicamente. Así que bueno, eso.
Aviso para la comisión de la noche. No sé si pusimos en el blog, Luis, porque yo al final no pude ver. Vamos a adelantar la clase para las 7, porque yo hoy tengo que tomar recuperatorio a las 8. Así que la comisión de la nochecita nos vamos a encontrar a las 7, una hora antes. Aviso eso antes que me olvide. Bueno, Bien. si no hay más dudas,